Siempre podemos tomar o hacer lo que nosotros queramos en la vida real o en el internet, como por ejemplo tomar decisiones que creemos que son las correctas, hacer trabajos digitales, hacer dibujos o animaciones, buscar información, y etc. Pero en la otra cara de la moneda, también existe gente que no sabe, son incapaces o no se refuerzan en hacer lo que dije antes. Es por eso que algunas personas crearon las inteligencias artificiales, que son una ayuda para este tipo de gente, así facilitando las cosas. Pero ¿alguna vez se han preguntado qué pasaría si las inteligencias artificiales cobren vida propia, tengan pensamientos y sentimientos propios y que se convierten en entidades con malas intenciones? Buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Como leyeron el título y vieron la miniatura, voy a hacer un versus de dos entidades capaces de manipular y corromper videojuegos. La princesa, una entidad de un juego cancelado que viaja entre juegos para asustar y hasta matar a cualquiera. Y Stanley, una entidad que vive en las copias personificadas de Super Mario 64 y que solo quiere descansar en paz. ¿Quién ganaría entre estas entidades de los videojuegos? Lo descubriremos en este video. En los finales de los 90, una prometedora compañía de videojuegos comenzó a trabajar en un título que nunca vería la luz, este título conocido internamente como Hero and Princess, juego que seguiría de cerca la fórmula de progresión de The Legend of Zelda, y los desarrolladores de Hero and Princess crearían una personaje que simplemente se llamaría la princesa durante el desarrollo, una IA que fue creada para ayudar al jugador durante todo el juego. Y entre los desarrolladores había un diseñador llamado Carver, quien tenía una obsesión con la personaje de la princesa, al punto de crearle una personalidad interesante y dinámica. No obstante, cuando la compañía decidió eliminar a la princesa del juego por falta de espacio, Carver cayó en una profunda depresión, se fue distanciando cada vez más del proyecto. Empezó a dedicar cada vez más tiempo a dibujar a la princesa, hasta en una noche Carver fue encontrado muerto en su apartamento, y no solo eso, sino que las paredes de dicho apartamento habían muchos dibujos de la princesa, en cada imagen, la princesa parecía estar muy angustiada, lloraba, gritaba, extendía la mano suplicante hacia el espectador. Después de esa noche, comenzó a aparecer la personaje de la princesa en el desarrollo de juego a pesar de que su archivo fue borrado, y la princesa estaba arruinando el juego y asustando a los desarrolladores, tanto así que la compañía tuvo que cancelar el juego. Y después de ese acontecimiento, la princesa comenzaría a aparecer en otros juegos para asustar a los jugadores, e incluso, matando a algunos si la provocan lo suficiente. Comenzando con su poder destructivo, no tiene muchas demostraciones, pero aún así su nivel no decepciona. Pudo crear un reino dentro del sueño de ella. Puede alterar una página completa como el foro de ella. Su habilidad más conocida es la de manipular cualquier juego y su contenido, al punto de bufear y nefear a cualquier personaje, fusionar personajes con otros objetos o partes de otros personajes, alterar, borrar y crear seres, objetos y lugares dentro de un juego, y también tiene la capacidad de corromper juegos. Si bien todo eso no suena la gran cosa, pero lo realmente impresionante viene en la parte 12, donde la princesa había creado un vacío que se extiende infinitamente. Y por último, puede sobrecargar la GameCube de Daniel para poder salir de dicha consola y el juego de Ocarina of Time, siendo que fue ahí donde la princesa creó el vacío expandible, lo que lo deja en un nivel universal sin problemas. En cuanto a su fuerza, se mencionó que es un peligro para cualquier persona, esto es debido a que la princesa puede matar a cualquiera, incluso rompiendo partes de cuerpo como los huesos. Si bien no se mostró cómo mata a sus víctimas, podemos suponer que lo hace de manera física, no solo por las menciones de los golpes y marcas. Lo más notorio de eso fue cuando en la habitación de Daniel se escucha choques, golpes y cosas que se caían, e incluso se dio a entender que en esa habitación estaba la princesa lastimando a Daniel. Su piel es tan dura que dobló un cuchillo. Su mejor hazaña fue la vez que se peleó con el avatar de Link, pudiendo dañarlo, someterlo e incluso matarlo, siendo que este Link podía lastimar a la princesa de manera física, por lo que la fuerza de la princesa escala de su resistencia. Pasando a su resistencia, como lo dije antes, su piel es tan dura que dobló un cuchillo. Resistió que Link le golpee con palo y martillo, la quemé y que la exploté con bombas. Resistió que Daniel electrocute a su Nintendo 64 con una pistola eléctrica mientras que ella estaba ahí adentro.
Y su mejor hazaña es cuando intentó sobrecargar a la GameCube de Daniel para poder salir de ahí, e incluso se menciona que eso sería como un infierno para la princesa de soportarlo, y como lo dije antes, es la misma consola que puede contener el vacío expansible de la princesa en el Ocarina of Time, por lo que la princesa estaba resistiendo a la temperatura alta que ella hacía para destruir la GameCube que podía contener su vacío, lo que le deja la resistencia y la fuerza de la princesa en un nivel universal también. La única hazaña de levantamiento de la princesa fue cuando dobló un cuchillo, si bien no se sabe qué tan doblado estaba el cuchillo, pero con la mención de que Adam intentó apuñalar a algo muy duro y junto a la mención de ser una amenaza para cualquier persona, sería mínimo sobrehumana en este apartado. Su durabilidad y aguante también destacan, pues se vio que en ningún momento de su pelea contra Link mostró signos de cansancio, así pudiendo seguir peleando sin importar cuánto daño le hace a Adam ni cuánto tiempo pase, y de hecho, en la última parte se confirma que la princesa no es más que una idea conceptual, por lo que el cansancio y la necesidad de los alimentos son irrelevantes para la princesa a ser un concepto, lo que sería una durabilidad y aguante infinita. Aunque su velocidad no sea la gran cosa para alguien de su categoría, pero aún así no decepciona. Puede atacar y matar a sus víctimas. Puede seguir como sin nada aun si los fotogramas de un juego se bajaron. Puede moverse a una velocidad tan alta que Brian ni Adam pudieron ver su ataque. Pudo recorrer todo un foro completo, apareciendo en cada imagen, página y lista de foro, cosa impresionante, pues la información en internet viaja a la velocidad de la luz, lo que significa que cada vez que aparece información de la princesa en el internet, ella siempre estará incluso en el momento de que se publicó dicha información de ella, así teniendo la misma velocidad que la luz. Y también hay otro dato interesante de la princesa, y es que se afirmó que cada vez que alguien sabe, piense y hable de ella, su poder se aumentaría, lo que la pone en la categoría FTL. Aún no es todo, pues también tenemos las menciones de que la princesa puede aparecer en cualquier juego. En las dos últimas partes se confirma que ella no solo aparece solamente en los juegos, pues como mostré antes también puede estar en el foro y el juego al mismo tiempo, y además de que también se confirma que cada imagen y dibujo de ella es ella, también que puede estar en las mentes que saben de ella. Sin nada más que decir, la princesa se quedaría con una velocidad FTL y un estado de virtual omnipresencia. En su inteligencia, sabe usar bien sus hacks, sabe cómo arruinar y corromper juegos, sabe cómo asustar a los jugadores, demostró ser una manipuladora, pudiendo darle algunas tareas a ella, puede hackear y estar en el foro sin que nadie se dé cuenta en un principio, y puede cometer asesinatos, no dejando ni una pista en quién fue la responsable de los crímenes, quedando con una inteligencia alta. En cuanto a su ingenio, es buena matando a sus víctimas, y sabe el combate cuerpo a cuerpo, dando pelea a Link siendo controlado por Adam, por lo que su ingenio se quedaría en encima del promedio. En armamento, no tiene nada. En rango, puede luchar cuerpo a cuerpo, e incluso con sus hacks, puede manipular el sueño de alguien, puede alterar todo un juego, y pudo crear y manipular un vacío que se extiende infinitamente, quedando en un nivel universal. Entre sus debilidades, está el hecho de que puede ser evitada si su víctima apaga el juego cuando ella esté ahí. También se mostró que si la princesa está en un juego y si el jugador apaga la pantalla de la tele, pero con la consola prendida se quedará atrapada ahí, aunque también está el hecho de que la princesa destruya la consola para poder salir de su prisión, aunque sea muy doloroso para ella. Y la más grave de la princesa es que su existencia depende de los pensamientos y memorias de los humanos hacia ella, pues en la última parte se dio a entender que si todos se olvidan de su existencia, ella desaparecería definitivamente de la existencia. Llegamos a lo más interesante y mejor de la princesa, sus hacks. Empoderamiento, realidad subjetiva, manipulación conceptual tipo 3, de las metafísicas tipo 3, intangibilidad, incorpóreo, existencia abstracta tipo 1, existencia metafísica tipo 1 y interacción no física, realmente no tiene un cuerpo físico, puesto que se vio que puede ser atravesada por cualquier cosa física, y que después lo de Calvert, dejó de ser una simple idea descartada y se convirtió en una idea conceptual de los pensamientos de la gente, y cuanta más gente sepa o hable de ella, más fuerte se vuelve. Regeneración divina medio, los de la compañía borraron su archivo, pero aún así ella volvió como sin nada. Viaje dimensional y multilocalización tipo 1 y 2, puede viajar y estar en distintos lugares, como los videojuegos, mentes, imágenes y páginas.
Inmersión, puede salir de un juego para matar a su víctima para luego meterse dentro de juego. Corrupción, manipulación de los datos, del texto, del sonido, de la música y tecnología. Su habilidad principal es manipular y corromper juegos, afectando el texto, el sonido, la música y también el resto de contenido, y además de sobrecargar consolas como el GameCube de Daniel. Telepatía, clarividencia, conciencia cósmica y rompiendo la cuarta pared, puede saber quiénes la llaman en sus pensamientos, y también puede ver al jugador. Inducción de parálisis, manipulación biológica, mindfuck, manipulación de la memoria, borrado existencial, nulificación de poder y manipulación de la locura, puede paralizar a los personajes de un juego, puede controlar sus cuerpos y mentes y desaparecer a otros NPCs, le quito al jugador el control de Link, se da a entender que manipuló a una empleada de la empresa para que le haga un dibujo para después borrarle sus recuerdos, y hizo que el productor de Hero and Princess se suicide. Manipulación de los sueños, manipuló el sueño de ella. Levitación, demostró flotar en el aire. Manipulación de vacío, puede crear vacíos. Manipulación del dolor, puede provocar dolor a quien se acerque a ella. Manipulación de miedo, con su presencia hizo que los Pokémones le tuvieran miedo. Manipulación de la vida, de la materia y fusionismo, puede crear seres, e incluso una vez creó un enemigo y también su coche, y en la parte 2 se creó una criatura que estaba fusionada con algunos objetos y algunas partes de otros NPCs. Amplificación de estadísticas y reducción de estadísticas, pudo bufear y luego nefea a dos personajes de UE. BFR, envió a Link a la zona donde ellos dos se pelearían. Manipulación temporal, cada vez que Adam pierde en el combate contra ella en una de las fases, se reinicia desde la primera fase. Control corporal, parece que para su combate contra Link se crearía un cuerpo físico, ya que en ese combate el Link de Adam sí podía dañarla, algo que el Link de jugador de la primera parte no pudo. Duplicación, creó múltiples clones de ella misma. Manipulación de fuego y vuelo, tiene la capacidad de crear fuego y volar. Reality Warping, manipulación espacial y de realidad del bolsillo, creó el vacío expansible dentro de Ocarina of Time de Daniel. Y hacking y manipulación de la información, hackeó y manipuló todo el foro de ella. Y sus anti-hacks son: manipulación de las enfermedades, del veneno, biológica, de la materia, soul food, manipulación de la vida y de la muerte. Hacer una idea, no puede ser afectada por cosas que tenga que ver con el físico, como las de cuerpo humano, y aparte también hacer anteriormente una personaje IA, no tiene alma y que no sigue las reglas de la vida y de la muerte de los seres vivos. Borrado existencial y manipulación de los datos, volvió después de que los de la compañía borren su archivo de personaje. BFR, gracias a su viaje dimensional y virtual omnipresencia. Manipulación del dolor, no le pasa nada si su manipulación del dolor es pasiva, y solo afecta a quienes la toquen. Reality Warping, manipulación de las leyes y de las dimensiones inferiores, puede estar con su modelo 3D en un lugar de 2 dimensiones. Manipulación de fuego, no fue afectada por sus ataques de fuego, y además de soportar la sobrecarga de GameCube de Daniel. Y manipulación de la electricidad, resistió que Daniel electrocute a su Nintendo 64 con ella adentro con una pistola eléctrica. Ya con terminar, hablaremos de sus inmortalidades. Tipo 1 y 5, nació siendo una personaje ficticia para un juego, por lo tanto no sigue en el envejecimiento o la vida y la muerte de los seres vivos. Tipo 2, resistió que Link lo ataque con su espada, y después se puso en pie como sin nada, sin mencionar que en su verdadera forma es una idea conceptual. Tipo 3, su regeneración es tan buena que pudo regenerarse cuando fue borrada. Y tipo 4 y 8, es dependiente de los pensamientos de la gente para seguir existiendo.
En el año 1995, cuando los de Nintendo estaban trabajando en una nueva consola llamada Nintendo 64, y no solo eso, pues también estaban desarrollando un nuevo juego de Mario pero en 3 dimensiones, el cual tenía como nombre Super Mario 64. Si bien al principio de desarrollo todo iba bien, e incluso al Jim le va bien con el desarrollo de juego, hasta que cuando los superiores de Nintendo vieron lo destrozado que estaba el juego, al pesar de que aún estaba en desarrollo, decidieron encargar a algunas personas en crear el potenciador automático, una IA que modifique y supuestamente mejore el juego, algo que Jim no estaba para nada de acuerdo con esa decisión, pero igual tampoco podía cambiar la decisión de los de Nintendo. Cuando el potenciador automático ya estaba listo y cuando Jim lo activó dentro de juego, nacería una entidad digital llamado Stanley, que le provocaría a Jim una convulsión que casi lo mata, y después de eso comenzaría los eventos de la serie, distorsiones y anomalías en las copias de Super Mario 64, hasta que en el último video de la segunda temporada Jim borró el potenciador automático, pensando que eso lo mataría, pero aún con el potenciador automático borrado, Stanley volvió para seguir con la historia. Antes de analizar al personaje, primero voy a aclarar 3 cosas. Primero, en realidad no se llama Stanley, ya que en Tape Zero, él mismo confirmó que su nombre no es Stanley, solo es un nombre dado por los de internet por un malentendido de uno de los vídeos, pero debido a que por el momento no se sabe nada de su verdadero nombre, igualmente le llamaremos Stanley hasta que se revele su verdadero nombre. Segundo, los vídeos que tomaré en cuenta para analizar a Stanley serían los que son canon, por lo tanto no tomaré en cuenta los vídeos que son considerados por el propio creador como no canons. Y tercero, por el momento la serie no ha terminado, y de hecho por ahora solo hay un video de la tercera temporada, pero aún así, con las 2 temporadas y el primer capítulo de la tercera es suficiente para este versus, solo lo aclaro por si en el futuro Stanley se vuelve más fuerte o obtenga nuevas habilidades. Sin nada más que decir, podemos comenzar con el análisis. Al igual que la princesa, Stanley tiene pocas hazañas, pero al mismo tiempo impresionantes. Puede matar a cualquier personaje de juego, tal es el caso como Yoshi y Unagi. Por lo que se dio a entender, es superior a Mario sin importar cuántas estrellas tiene, siendo que en la historia original de juego y con tan solo tener 70 estrellas era capaz de derrotar a Bowser, mismo que con el poder de las estrellas fue capaz de deformar el espacio de las escaleras de último nivel convirtiéndolo en uno infinito, y Mario con las 70 estrellas puede anular esa deformación espacial, dejándolo como estaba antes, y de hecho, Stanley podía hacer las 2 cosas por sí solo. Sé que muchos están dudando de cross-scaling que le metí, debido a que las copias de Super Mario 64 de Classified son solo juegos dentro de una obra ficticia, aunque si bien es algo cierto, eso no quita el hecho de que en Classified la historia de Mario 64 ocurre realmente no solo en la programación de juego, y también está el hecho de que los personajes tienen conciencias propias e incluso están viviendo en los sucesos de juego. El mejor ejemplo de esto es el propio Mario, quien es consciente de que Luigi ha sido eliminado de juego, e incluso eso lo pone triste y también piensa y finge que Luigi está en el juego junto con él, y hablando de Luigi, en Classified la razón de la creación de la estatua de la fuente del patio es para darle una especie de tumba a Luigi después de su eliminación, y también hay otra razón que refuerza aún más esta idea, pues en una ocasión Stanley creó un nivel que aparte de ser un mundo alternativo de Castillo de Peach, se confirmó que es un nivel distorsionado y orínico, o sea, un mundo orínico, y un mundo orínico es una representación de cómo las personas perciben la realidad de una manera surrealista y ilógico, lo que nos deja en claro que si bien más o menos están dentro de un juego, también tienen vidas propias y que la historia y realidad de juego ocurra realmente dentro de los cartuchos, por lo que para mí, es válido tomar en cuenta las escaleras infinitas, el scaling de Mario y Bowser de los eventos de Mario 64 y todo lo que ocurre en la historia original de juego para analizar a Stanley. Y no solo se queda en scaling, pues Stanley también tiene sus demostraciones de ese nivel, además lo de las escaleras infinitas, puesto que tiene el control de juego de Mario 64, al punto de alterarlo, reiniciarlo, manipular, borrar y crear su contenido, y si quiere hasta puede corromperlo y destruirlo, e incluso sobreviviendo dicha destrucción y corrupción. Y de hecho, esto se refuerza más con el hecho de que Stanley es creado por el potenciador automático para modificar y cambiar a cualquier aspecto de juego, incluyendo su historia, funcionando como un lenguaje de programación. ¿Y qué es un lenguaje de programación?
Un lenguaje de programación es la que ayuda de la creación de los software, aplicaciones y videojuegos, e incluso teniendo la capacidad de modificar y escribir cualquier aspecto de un juego, reforzando el hecho de que Stanley puede hacer lo que quiera con el juego, siendo algo impresionante, puesto que según una guía oficial, en Mario 64 existen mundos que son infinitos en tamaño, y además de que existe el tiempo, dejando a Stanley con un nivel Universal Plus en los 3 apartados. En cuanto a su fuerza de levantamiento, es superior a Mario, quien pudo levantar a Rey Bom Bom, y también puede girar y lanzar desde lejos a Bowser. Y su mejor hazaña fue cuando hundió el castillo de Peach bajo tierra, y eso que el castillo puede contener las escaleras infinitas con el poder de las estrellas, lo que sería siendo un nivel infinita de este apartado. Su durabilidad y aguante serían infinitas, pues además de resistir la destrucción de juegos sin ningún problema, hacer una IA no sigue las mismas reglas de cuerpo humano, como el cansancio o el hambre. No tiene hazañas de velocidad, ya que sin el scaling, en toda la serie solo se vio moverse con su teletransportación, pero sin embargo, sí hay algo que lo salva, y es que en Aftermath, especialmente en la parte de video grabación, Stanley se metió en dicho video y comportándose como una señal distorsionada, siendo algo impresionante, puesto que una computadora usa la misma luz para las imágenes y vídeos de su pantalla, lo que significa que Stanley al moverse en esa forma, estaría moviéndose a una velocidad igual que la misma luz al comportándose de algo que utiliza la luz, por lo tanto su velocidad se quedaría en lumínica. Pero si hablamos de scaling, hay un dato curioso, y es que si Mario entra a TikTok Clock cuando sea las 12, no solo separará los mecanismos, hasta el mismo tiempo se para, haciendo que quede en tiempo cero en ese mundo y siendo como una ley del tiempo que algún tipo de axe temporal, haciendo que Mario y cualquier enemigo de ese mundo a moverse aún con el tiempo cero, obtienen una velocidad infinita, o en la escala que yo uso, inaccesible, y Stanley a ser superior a Mario y el resto de personajes, también tiene esta velocidad. Si bien no hay nada que desmienta esto, y que como dije antes el tiempo se paró por una ley suya que algún tipo de axe, personalmente siento que esto es un detalle ambiguo, y que no hay otra hazaña más visible o una que respalde esta velocidad, por lo que lo dejaré como un posible inaccesible. En cuanto a su inteligencia, aparte de saber usar bien sus poderes, sabe tocar bien el piano. Sabe cómo asustar y incomodar a cualquiera, sabe cometer asesinatos, e incluso casi mata a Jim a provocarle convulsión, sabe manipular perfectamente a las copias de Mario 64, y de hecho esa es la tarea de potenciador automático, una IA que modifica y cambia a cada copia de juego en base a lo que el jugador quiere, y por último, sabe quiénes son los que juegan a una copia de juego, como lo hizo con Jim y los demás de empleados, quedando con una inteligencia alta. Pero no podemos decir lo mismo de su ingenio, puesto que nunca ha demostrado algo relacionado a un combate, y sus asesinatos son especulativos, por lo tanto se queda con un ingenio promedio. En armamento, no tiene nada. En rango, sus poderes podían abarcar todo el juego, desde distancias infinitas como las escaleras infinitas hasta toda su realidad e historia. Aunque lo realmente impresionante es que Stanley no solo puede ver a los jugadores, sino que también saber cosas sobre ellos, como los nombres, y también demostró que puede saber de eventos que no estuvo ahí, lo que nos demuestra que Stanley puede ver y saber las identidades y sucesos de mundo humano estando en su mundo, lo que sería siendo una clarividencia, conciencias cósmica, telepatía y rompiendo la cuarta pared nivel multiversal bajo. Por el momento no ha demostrado tener una debilidad. Al igual que la princesa, Stanley tiene hacks muy rotos que le pueden ayudar en un combate contra casi cualquier entidad digital. Autosustento tipo 1, 2 y 3, intangibilidad, incorpóreo, fisiología inexistente tipo 1 y interacción no física, hacer una IA, no tiene un cuerpo físico. Teletransportación y viaje adimensional, puede teletransportarse y viajar en cualquier parte de juego, e incluso si está en uno de los mundos. Clarividencia, conciencias cósmica, telepatía y rompiendo la cuarta pared, puede romper la cuarta pared y ver al jugador, y también puede saber la identidad de cualquiera que juegue con una copia personificada de juego, como aquella vez que supo el nombre de Jim y de los otros empleados de Nintendo, hasta incluso de saber eventos que no estuvo ahí. Reality warping y manipulación de los datos, tiene el control de todo el juego, pudiendo hacer lo que quiera con este, como afectar su realidad, y de hecho a hacer lo que quiera con el juego también se le añade los siguientes hacks. Manipulación del texto, puede manipular y crear textos para comunicarse con el jugador.
Manipulación del sonido y de la música, puede alterar el sonido y de la música de juego. Manipulación de realidad de bolsillo, elemental, de la tierra, del fuego, del agua, del hielo, del aire, del clima, del humo, del veneno, de las plantas y eléctrica, puede manipular y crear algunas zonas y mundos de juego, y a poder controlar y recrear todo el juego. Obviamente debió crear todo su contenido, incluyendo cosas como gas venenoso, agua, clima, las plantas, electricidad, y también los mundos originales con elementos diferentes como tierra del fuego, arenas ardientes, y país de nieve. Manipulación de la materia y borrado existencial, como dije antes, puede crear algunas zonas y objetos de juego, y si quiere también podría borrarlos como el puente de Castillo. Corrupción, puede corromper todo el juego. Manipulación de la vida, animal, de explosiones, de la energía, soul food, biológica, mind food, manipulación empática, de los sueños, conceptual tipo 1, de las metafísicas tipo 2, surrealista, realidad subjetiva, manipulación de la locura, otorgamiento de poderes, inducción de parálisis, creación de ilusiones, resurrección y necromancia, demostró que puede controlar a los personajes de juego, e incluso crear nuevos personajes como la cabeza de Wario, manipuló y paralizó a Mario en su programa de televisión, e incluso creando ilusiones de Luigi como si este último estuviera en el juego, creó un mundo orínico dentro de juego, siendo que un mundo orínico es una representación de cómo las personas perciben la realidad de una manera surrealista y ilógico, y además de ser abstracto de las emociones y sentimientos de las personas, y también demostró revivir a Luigi en forma de no muerto y sin cordura. Manipulación de la información, del orden, de las leyes, de la lógica, de la trama, de la causalidad y del destino, como una IA de lenguaje de programación, tiene la capacidad de modificar el código de las copias de juego, manipulando los órdenes y la lógica de este, y si quiere también puede manipular la historia de juego, cosa que se mostró en la serie, cambiando el destino de Yoshi, y creando un final alternativo donde Mario es aplastado y asesinado. Levitación y vuelo, escalando de Wario y Luigi. Manipulación de la luz, pudo crear una zona completamente de luz, y además de que casi mata a Jim causándole con convulsión, siendo que una de las causas de eso es epilepsia, por lo que Stanley le iba a matar usando la epilepsia. Manipulación tecnológica, puede meterse en los vídeos, y también tiene la capacidad de recrear algunas partes de los vídeos aun si esas partes no fueron grabadas. BFR, tiene la habilidad de enviar a Mario a donde sea. Manipulación de la oscuridad y del vacío, en el juego existen oscuridades y vacíos creados por Stanley. Nulificación de poder, le quitó al jugador el control de Mario. Sellado, hizo que Mario se quedara atrapado en su mismo programa. Manipulación temporal, puede crear un bucle temporal, y además de que puede reiniciar el juego. Manipulación espacial, al igual que Bowser, deformó el espacio de las escaleras haciéndolo infinito. One Hit Kill y manipulación de la muerte, puede matar a Mario sin estar presente. Y por último, regeneración divina medio, volvió después de que Jim borre el potenciador automático. Y sus anti-hacks son: manipulación de las enfermedades, del veneno, biológica, de la materia, de la vida, de la muerte y soul food. Hacer una IA, no tiene un cuerpo físico, no debería seguir las reglas de la vida y la muerte de un ser vivo, ni posee una alma. BFR, gracias a su teletransportación y viaje adimensional. Corrupción, no fue afectado cuando corrompió todo el juego. Manipulación del fuego, del hielo y eléctrica, por simples razones, debería escalar a Mario, quien ha demostrado resistir las altas y bajas temperaturas, y además de resistir a la electricidad. Manipulación temporal y time stop, debería escalar a Mario y los enemigos de juego, los cuales podían moverse en TikTok Clock aún con el tiempo cero. Y manipulación de los datos y borrado existencial, Jim borró el potenciador automático en el final de la segunda temporada, pero aún así Stanley volvió como sin nada. Para acabar, hablaremos de los tipos de inmortalidad que Stanley tiene. Tiene el tipo 1, 2 y 5, a ser una IA, no puede morir de envejecimiento, lesiones graves o letales a no tener un cuerpo físico, y que no sigue las reglas de la vida y de la muerte de los seres vivos. Y tipo 3, volvió después de ser borrado.
Estoy seguro que han notado las similitudes de los dos seres que nacieron como inteligencias artificiales de asistencias para ayudar a los jugadores durante el desarrollo del juego, pero gracias a un trabajador de juego se convirtieron en entidades y conscientes de que están dentro del mundo digital y la existencia de los humanos, y que los humanos quisieron eliminarlos borrando sus archivos, pero igual forma los dos volvieron como sin nada. Ambos poseen un diseño que lo que más les destacar es que no tienen caras, pero aún así pueden ver y comunicarse con los jugadores. Ambos son seres con la capacidad de alterar y corromper a cada juego que entren con el objetivo de asustar a los jugadores, al punto de llegar a matarlos si es que los llevan a provocar ni lo dejen en paz, y ambos tienen la capacidad de aparecer en varios juegos y copias, teniendo un único juego favorito de Nintendo 64 y las dos franquicias populares de Nintendo, y no solo aparecen en juegos, pues también demostraron que aparecen en otros medios que no son juegos. Pero sin embargo, ellos dos saben que dentro de un mismo juego, solo puede haber una entidad ahí. En lo que potencia física y resistencia se habla, Stanley se llevaría estos tres apartados con facilidad, puesto que si bien a simple vista ambos tienen la capacidad de manipular y corromper juegos, y también pudieron crear un espacio más que un universo materia y sobrevivir su destrucción, la diferencia es que el espacio de la princesa es uno que se expande infinitamente, mientras que el de Stanley es infinito, e incluso sin tomar en cuenta de las escaleras infinitas, igualmente existen mundos que son infinitos, sin mencionar que la diferencia de los juegos que la princesa entra, el juego de Mario 64 de Stanley cumple los requisitos para ser una estructura de talla universal más a tener su propio espacio y tiempo, pero sin embargo la superioridad de Stanley en los tres apartados no le sirve en este versus, ya que la princesa le puede contrarresta nerfeando sus estadísticas y haciendo que sea más débil que ella, sin mencionar que su manipulación del dolor pasivo hará que cuando Stanley la toque se hará daño, y aparte sin eso, igualmente Stanley no demostró tocar de manera física a conceptos, por lo que no podía golpear a la princesa al menos que esta última use un cuerpo físico en la pelea. En sus durabilidades y aguantes, pues ninguno tiene un cuerpo físico, por lo tanto ninguno de los dos se va a agotar durante la pelea. En velocidad ganaría la princesa, pues si bien los dos hicieron una hazaña que es equivalente a una velocidad de la luz, sin embargo la princesa puede volverse más fuerte gracias a los pensamientos de los demás hacia ella, haciendo que la princesa sea poco más rápida que la luz, ganando en este apartado. La inteligencia de ambos es buena, puesto que ambos son capaces de manipular perfectamente a cualquier juego e incluso corromperlo, asustar y matar a cualquiera sin que nadie se dé cuenta, aunque yo le daría el apartado a Stanley, puesto que él es una inteligencia artificial que se encarga en modificar y escribir cualquier aspecto de juego, sobre todo su historia y personajes. Pero si hablamos de ingenio ganaría la princesa, ya que ella ha cometido asesinatos en físico y que le dio pelea a un Link Avatar, mientras que Stanley no demostró nada de este apartado. En debilidades Stanley tiene la ventaja, pues por el momento no demostró tener una debilidad durante las dos temporadas y el primer video de la tercera temporada, mientras que la princesa aparte de sí tener debilidades, una de sus debilidades puede ser aprovechada por Stanley debido a uno de sus hacks. Llegamos a lo que determina el ganador de este versus, los hacks. Descartando algunos hacks inútiles en el combate, el BFR de ambos no sirve debido a que los dos pueden viajar a cualquier lugar de un juego e incluso fuera de este. La manipulación de la materia y biológica de ambos tampoco sirven contra el otro, ya que ambos al no tener un cuerpo físico, son inmunes a cualquier hacks relacionado con la materia y el cuerpo físico. Ni siquiera la manipulación de los datos y borrado existencial de los dos funcionan entre ellos mismos, puesto que ambos ya fueron borrados antes desde sus archivos, pero aún así volvieron como sin nada. La manipulación de la vida de ambos ni sirve, puesto que ambos tienen algunas habilidades que podían acabar o manipular mentalmente a las creaciones de su oponente. El reality warping y la manipulación de las leyes de Stanley no funcionarían contra la princesa, puesto que ella ya demostró que no le afecta las leyes de la realidad y dimensionalidad para meterse en un lugar de 2 dimensiones con su cuerpo de 3 dimensiones, ni su Soul Food, One Hit Kill y manipulación de la muerte afectarían a la princesa, puesto que hablamos de una ser que aparte de no tener alma, no sigue las mismas reglas de la muerte por simples razones, y además de su inmortalidad tipo 4 y 8. Y la manipulación del fuego y temporal de la princesa tampoco funcionarían en Stanley, ya que este último tiene scaling de un personaje que resiste el fuego y la lava, y además de moverse en un lugar con el tiempo cero.
Pero si hablamos del resto de las habilidades de los dos, ahí sí cambia la cosa, puesto que ambos tienen poderes que podían acabar con el otro, como manipularlo mentalmente, volverlo loco, quitarle sus poderes, paralizándolo, y entre sus otras habilidades, por lo que la victoria determina a quien ataque primero con uno de sus hacks. Pero sin embargo, si hablamos de un solo axe de ambos, la telepatía, ahí sería la clave para uno de ellos. La de Princesa solo se limita en ver los pensamientos hacia ella y saber cuál persona la busca, por lo que le podía servir para saber en qué lugar está Stanley, pero la de Stanley es mucho mejor, ya que la diferencia de la telepatía de la princesa, la de Stanley le permite a este último en saber sobre los demás y de los eventos que él no estuvo desde su mundo, por lo que desde principio de la pelea ya sabrá todo sobre la princesa y que actúe y use uno de sus hacks que afectarían a la princesa antes de que esta última ataque primero, y aparte de que si bien antes dije que Stanley no podía interactuar de manera física a la princesa en su verdadera forma, pero sí podía manipular y afectar a ella y su concepto, ya que Stanley demostró crear y manipular una conceptualidad y metafísica superior que el de princesa como su mundo orínico, sin mencionar que Stanley puede manipular la trama de su juego para hacer lo que quiera con la princesa, como quitarle su existencia abstracta y metafísica. Y aparte de que si ignoramos todo eso, igualmente Stanley demostró tener sellado, siendo capaz de atrapar a alguien desde otro lugar y mundo, y recordemos que la princesa puede ser atrapada si alguien le apaga a la pantalla de la tele pero dejando la consola prendida, cosa que Stanley podía aplicar con un mundo infinito para que la princesa no pueda escapar ni destruir ese mundo. En resumen, aunque ambos puedan acabar con el otro, dependiendo quién use una de sus habilidades fuertes primero, gracias a la telepatía de Stanley, le da una gran ventaja de saber todo lo que puede hacer la princesa y acabando con ella antes de que esta última actúe primero, lo que dejaría a Stanley como el ganador de este enfrentamiento, aunque con una dificultad difícil. Bueno, eso sería todo el video, y espero que hayan disfrutado del versus. Les pido una disculpa por no subir nada de contenido en más de un año, pero además lo que guardaré para otro video, también tengo cosas que hacer en mi vida personal, como los estudios para terminar de la escuela y pasarme a la universidad, tareas en la casa, y otras cosas que sí son personales, pero al fin y al cabo, logré traerles este versus que me gustó para revivir algo de este canal. Y bueno, eso es todo lo que tenía que decir, así que, adiós a todos, que tengan un excelente día y nos vemos en otro video.